Las células regulatorias que se muestran en esta gráfica se conservan en el ATG equino y no en el conejo. Estos elementos regulatorios del sistema inmunológico son críticos para la recuperación del paciente con el ATG. Y el impacto de la terapia inmunosupresora en el resultado de los pacientes, en las curvas de sobrevivencia, estas son la sobrevivencia de pacientes a lo largo de 30 años de tratamiento en protocolos de INH que nos han mostrado que los pacientes que responden a la ronda inicial de ATG y ciclosporina tienen un 85 a 90% de probabilidad de vivir 5 o 10 años después. Es una enorme diferencia del opuesto, la mortandad de 90% en un año, que era la predicción. Y hasta obtuvimos mejoría en aquellos pacientes que habían fallado esa primera ronda de ciclosporina y ATG de equina. 2/3 de sus pacientes están vivos a 5 años después de este tratamiento, pero esto sigue siendo un problema, que hay pacientes que no responden al ATG de equino y tienen un resultado pobre. Los resultados han mejorado por diversos motivos, principalmente porque podemos tratar la infección mejor, tenemos buenos soportes de plaquetas y glóbulos rojos, damos segunda rondas de inmunosupresión y también utilizamos el trasplante más agresivamente que lo habíamos hecho en el pasado. Pero nuestros intentos de mejorar en el ATG, equino y ciclosporina realmente han sido fracasos, y debo decir que en mi propia clínica han sido fracasos muy costosos. Hemos ganado muchos de los dólares de los contribuyentes norteamericanos en protocolos clínicos y no se ha mostrado mucha mejoría en comparación a ciclosporina y ATG equino. Estos se basan en decisiones muy racionales que se han tomado de animales, de modelos de animales en cultivos de tejido. Todos estas mejoras de mejora, la ciclosporina y el ATG equino han fallado. Hay cosas que han utilizado, por ejemplo, prolongar la ciclosporina por más de 6 meses puede demorar la recidiva, pero continúa a presentarse. Esto es algo impresionante. Y cuando tratamos a los pacientes con la segunda ronda de inmunosupresión, podemos rescatar a otro 25 a 30% de ellos en los pacientes que son refractarios. El dar el ATG de ratón o alanizumab mejora su sobrevivencia y sus conteos. Estos son mejoras modestas en el régimen estándar realmente, y realmente aquí tenemos el 75-85% de tasa de respuesta con nuestras terapias actuales. Creo que esto principalmente se debe a que no entendemos el sistema inmunológico, los fármacos que estamos aplicando, principalmente también al hecho que hemos estado tratando a pacientes que están deficientes en células madres. Estas células madres, el órgano blanco, está limitando nuestra habilidad de tratar con terapia que no sea un trasplante. Una manera muy sencilla de considerar esto es que el sistema inmunológico tiene un efecto variable en los blancos de diferentes pacientes. Puede ser completamente destructivo de las células madres o menos destructivo de las células madres. Este es el patrón para la mayoría de las enfermedades inmunológicas. Si pensamos el colon, colitis ulcerativa, o el cerebro, en esclerosis múltiples, hay pacientes que tienen enfermedades muy severas que mueren al año, y hay aquellos pacientes que tienen un episodio ocasional de, por ejemplo, diarrea con hemorragia o síndrome neurológico. Y decimos que es la misma enfermedad, pero el órgano blanco invariablemente es afectado. Y lo mismo ocurre en la anemia plástica. Y hay esta diferencia de la respuesta basándose en la reserva de las células madre. Este es el fármaco que voy a describir. Está en uso en los Estados Unidos y aquí en México se llama el Trombopat. Esta es una segunda generación de agonista de trombopoietina para evitar la infusión o administración de las células de pacientes, aún en individuos normales, si reciben trombopoietina, pueden formar anticuerpos y ATPO y desarrollar ATP. Ha ocurrido en pacientes saludables que han sido voluntarios. Esto es un desastre en la clínica. El TPO se fue abandonado, parecía eritropoietina, parecía que iba a ser de utilidad en la clínica por su inmunogenicidad, pero varias compañías o laboratorios persiguieron el desarrollo de formas químicas que mimetizaran el glicano, el componente ligante de esta proteína que produce moléculas sintéticas pequeñas que se pueden
pueden administrar de manera oral con toxicidad muy baja y sin inmunogenicidad. Entonces, le he mostrado en este diagrama que el Trombopac y otros miméticos sintéticos se enlazan a esa región crítica del receptor que conduce a la inducción de la vía de transducción de señal que activa la célula. Esta es la molécula del Trombopac, es muy sencilla de sintetizar, se da como una pequeña pastilla, ni siquiera es difícil de tomar para el paciente. Ahora, debo ser honesto y debo confesarles que no hubo ningún motivo para pensar que el Trombopac fuera exitoso en anemia plástica. Por uno de los motivos, nosotros habíamos demostrado que los pacientes con anemia plástica producían enormes cantidades, desde en comparación a pacientes con ITP. Y de hecho, estos estudios fueron la base para utilizar el Trombopac en pacientes ITP. Los pacientes con ITP tienen bajos niveles de tropoyetina y es por eso que el TPO, los miméticos de PO son efectivos, pero no deben efectivos en los pacientes con anemia plástica porque sus niveles son altos comparados a normales en comparación a MDS. Y el segundo motivo, ha habido un largo historial de tratar con factores de crecimiento, GMCF, habían sido ya probados por nosotros y también por otros. Nuevamente, los niveles en los pacientes son muy altos y el administrar estas hormonas o estos factores de crecimiento no es efectivo con pacientes con anemia plástica. De hecho, demora la terapia efectiva para estos pacientes. Sin embargo, cuando hicimos un pequeño estudio de solamente dos docenas de pacientes con anemia plástica que eran refractaria a todos los tratamientos, habían sido tratados con 1, 2 o 3 rondas de inmunosupresión, habían recibido andrógenos como Sánchez-Medard había defendido, habían recibido factores de crecimiento sin utilidad. Encontramos que la mitad de estos pacientes respondieron a la administración del Trombopac, como se muestra aquí en esta diapositiva. Este es el protocolo. Hemos tratado 50 pacientes prácticamente con el Trombopac que tienen anemia plástica refractoria. Y la respuesta de estos pacientes fue sorprendente y fue algo que nos dio luz sobre diferentes aspectos. El Trombopac fue para tratar trombocitopenia. La idea era activar el megacardiocito, pero el Trombopac también parece funcionar como el primer estimulador de células madres en humanos en clínica. Los receptores para trombocitopenia están presentes en las células hematopoyéticas, células madres hematopoyéticas. ¿Por qué pensamos que afecta la célula madre? En primer lugar, es que las respuestas que ocurrieron en los 3 linajes de sangre, como se espera, el conteo de las plaquetas subió, como se muestra aquí. Frecuentemente llegaron al rango normal en aquellos pacientes que habían tenido plaquetas bajas durante muchos años, pero el aumento en hemoglobina, nuevamente en aquellos pacientes que dependían de transfusiones, fue algo aún más dramático. En promedio, 4 gramos de aumento en hemoglobina de niveles transfundidos a niveles no transfundidos. Nuevamente, frecuentemente llegan a estar en el rango normal. El conteo de los glóbulos blancos también mejoraron en la misma manera. Entonces, respuestas de 3 linajes en nuestros cohortes expandidos son comunes y la mayoría de los pacientes tienen mejorías en más de uno de los conteos. Esto es característico de lo que esperaríamos si la célula madre fuera la que se estuviera estimulando. Y el último mejoría las mejorías en 3 linajes y en tercer lugar las mejorías en la celularidad de la médula ósea a llegar a ser normal. Empiezan con la enfermedad refractaria extremadamente aplástico. Aquí vemos las células normales, aquí vemos el patrón ligero que existe en pacientes que pensamos que estamos estimulando las células muy básicas. Esto es el resumen del análisis más reciente de los pacientes refractarios. Nuevamente, aquí prácticamente 50 han sido ya tratados y nuevamente 50% prácticamente de los pacientes han mostrado mejoría después de haber recibido el Trombopac a pesar de la enfermedad refractaria. Hay preguntas si estamos haciendo algo dañino en otros pacientes. Esto lo trataré en unos momentos. Los pacientes han evolucionado a MDS y leucemia. También es un efecto potencial de aplicar un fármaco que estimula las
célula madre. Y voy a regresar a esto. También voy a mencionar que en 5 pacientes que llegaron a muy buenas plataformas de conteo, hemos descontinuado el Trombopac. Sus conteos han continuado estables. No parece ser necesario que debemos continuar el tratamiento con el Trombopac. Ahora, una pregunta razonable es por qué el Trombopac funciona a pesar de los niveles altos de trombopoyetina en los pacientes. No sabemos, pero pensamos que por lo menos una explicación es que estamos aplicando una pequeña molécula, estamos alcanzando concentraciones en el nicho de las células madres hematopoyéticas que están en un orden mayor en pacientes de anemia plástica que en pacientes que son endógenas, que tienen trombopoyetina en circulación en altas dosis. Los resultados que les acabo de mostrar, estos estudios del Instituto Nacional de la Salud, fueron dramáticas, que GlaxoSmithKline acaba de poner una solicitud para la FDA para designación de terapia para el Trombopac. Y se me ha dicho por GSK que este es el único ejemplo que han conocido